Carta sobre el humanismo, por Martin Heidegger. 2. 1. Estamos muy lejos de pensar la esencia del actuar de modo suficientemente decisivo. Solo se conoce el actuar como la producción de un efecto, cuya realidad se estima en función de su utilidad. Pero la esencia del actuar es el llevar a cabo. Llevar a cabo significa desplegar algo en la plenitud de su esencia, guiar hacia ella, producere. Por eso, en realidad, solo se puede llevar a cabo lo que ya es. Ahora bien, lo que ante todo es el ser. El pensar lleva a cabo la relación del ser con la esencia del hombre. No hace ni produce esta relación. El pensar se limita a ofrecérsela al ser como aquello que a él mismo le ha sido dado por el ser. Este ofrecer consiste en que en el pensar el ser llega al lenguaje. El lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el hombre. Los pensadores y poetas son los guardianes de esa morada. Su guarda consiste en llevar a cabo la manifestación del ser, en la medida en que, mediante su decir, ellos la llevan al lenguaje y allí la custodian. El pensar se convierte en acción, porque salga de él un efecto o porque pueda ser utilizado. El pensar solo actúa en la medida en que piensa. Este actuar es, seguramente, el más simple, pero también el más elevado, porque atañe a la relación del ser con el hombre. Pero todo obrar reside en el ser y se orienta a lo ente. Por contra, el pensar se deja reclamar por el ser para decir la verdad del ser. El pensar lleva a cabo ese dejar. Pensar es el compromiso por el ser para el ser. No sé si lingüísticamente es posible decir esas dos cosas, par y pour, en una sola, concretamente de la manera siguiente. El pensar es el compromiso del ser. Aquí, la forma del genitivo del pretende expresar que el genitivo es al mismo tiempo subjetivo y objetivo. Efectivamente, sujeto y objeto son títulos inadecuados de la metafísica, la cual se adueñó desde tiempos muy tempranos de la interpretación del lenguaje bajo la forma de la lógica y la gramática occidentales. Lo que se esconde en tal suceso es algo que hoy solo podemos adivinar. Liberar al lenguaje de la gramática para ganar un orden esencial más originario es algo reservado al pensar y poetizar. El pensar no es solo compromiso con la acción, para y mediante lo ente, en el sentido de lo real de la situación presente. El pensar es el compromiso mediante y para la verdad del ser. Su historia nunca es ya pasado, sino que está siempre por venir. La historia del ser sostiene y determina toda condición y situación humana. Para que aprendamos a experimentar puramente la citada esencia del pensar, lo que equivale a llevarla a cabo, nos tenemos que liberar de la interpretación técnica del pensar. Los inicios de esta interpretación se remontan a Platón y Aristóteles. En ellos, el pensar mismo vale como un arte, esto es, como el procedimiento de la reflexión al servicio del hacer y fabricar. Pero aquí, la reflexión ya está vista desde la perspectiva de la práctica y la poesía. Por eso, tomado en sí mismo, el pensar no es práctico. La caracterización del pensar como teoría y la determinación del conocer como procedimiento teórico suceden ya dentro de la interpretación técnica del pensar. Es un intento de reacción que trata de salvar todavía cierta autonomía del pensar respecto al actuar y el hacer. Desde entonces, la filosofía se encuentra en la permanente necesidad de justificar su existencia frente a las ciencias, y cree que la mejor manera de lograrlo es elevarse a sí misma al rango de ciencia. Pero este esfuerzo equivale al abandono de la esencia del pensar. La filosofía se siente atenazada por el temor a perder su prestigio y valor si no es en una ciencia. En efecto,
Esto se considera una deficiencia y supone el carácter no científico del asunto. En la interpretación técnica del pensar, se abandona el ser como elemento del pensar. Desde la sofística y Platón, es la lógica la que empieza a sancionar dicha interpretación. Se juzga al pensar conforme a un criterio inadecuado. Este juicio es comparable al procedimiento que intenta valorar la esencia y facultades de los peces en función de su capacidad para vivir en la tierra seca. Hace mucho tiempo, demasiado, que el pensar se encuentra en dique seco. Así las cosas. ¿Se puede llamar irracionalismo al esfuerzo por reconducir al pensar a su elemento? Las preguntas de su carta probablemente se aclararían mucho mejor en una conversación cara a cara. Frecuentemente, al ponerlo por escrito, el pensar pierde su dinamismo y sobre todo es muy difícil que mantenga la característica pluridimensionalidad de su ámbito. A diferencia de lo que ocurre en las ciencias, el rigor del pensar no consiste solo en la exactitud artificial, es decir, técnico-teórica, de los conceptos. Consiste en que el decir permanece puro en el elemento de la verdad del ser y deja que reine lo simple en sus múltiples dimensiones. Pero, por otro lado, lo escrito nos aporta el saludable imperativo de una redacción lingüística meditada y cuidada. Hoy solo quiero rescatar una de sus preguntas. Tal vez al tratar de aclararla se arroje también algo de luz sobre el resto. Usted pregunta, ¿cómo dar sentido a la palabra humanismo? Esta pregunta nace de la intención de seguir manteniendo la palabra humanismo, pero yo me pregunto si es necesario. ¿O acaso no es evidente el daño que provocan todos esos títulos? Es verdad que ya hace tiempo que se desconfía de los ismos, pero el mercado de la opinión pública reclama siempre otros nuevos, y por lo visto siempre se está dispuesto a cubrir esa demanda. También nombres como lógica, ética, física surgen por primera vez en escena tan pronto como el pensar originario toca su fin. En su época más grande, los griegos pensaron sin necesidad de todos esos títulos. Ni siquiera llamaron filosofía al pensar. Ese pensar se termina cuando sale fuera de su elemento. El elemento es aquello desde donde el pensar es capaz de ser un pensar. El elemento es lo que permite y capacita de verdad, la capacidad. Esta hace suyo el pensar y lo lleva a su esencia. El pensar, dicho sin más, es el pensar del ser. El genitivo dice dos cosas. El pensar es el ser, en la medida en que, como acontecimiento propio del ser, pertenece al ser. El pensar es al mismo tiempo pensar del ser, en la medida en que, al pertenecer al ser, está a la escucha del ser. Como aquello que pertenece al ser, estando a su escucha, el pensar es aquello que es según su procedencia esencial. Que el pensar es, significa que el ser se ha adueñado destinalmente de su esencia. Adueñarse de una cosa o de una persona, en su esencia, quiere decir amarla, quererla. Pensado de modo más originario, este querer significa regalar la esencia. Semejante querer es la auténtica esencia del ser capaz, que no solo logra esto o aquello, sino que logra que algo se presente mostrando su origen, es decir, hace que algo sea. La capacidad del querer es propiamente aquello en virtud de lo cual algo puede llegar a ser. Esta capacidad es lo auténticamente posible, aquello cuya esencia reside en el querer. A partir de dicho querer, el ser es capaz de pensar. Aquel hace posible este. El ser, como aquello que quiere y que hace capaz, es lo posible. En cuanto a elemento, el ser es la fuerza callada de esa capacidad que quiere, es decir, de lo posible. Claro que, sometidas al dominio de la lógica y la metafísica, nuestras palabras posible y posibilidad solo están pensadas por diferencia con la palabra realidad. Esto es, desde una determinada interpretación del ser, la metafísica, como actus y potentia,
acto y poder, una diferenciación que se identifica con la de existencia y esencia. Cuando hablo de la callada fuerza de lo posible, no me refiero a lo posible, de una posibilitas solo representada, ni a la potencia como esencia de un actus de la existencia, sino al ser mismo, que, queriendo, está capacitado sobre el pensar, y por lo tanto sobre la esencia del ser humano, lo que significa sobre su relación con el ser. Aquí, ser capaz de algo significa preservarlo en su esencia, mantenerlo en su elemento. Cuando el pensar se encamina a su fin por haberse alejado de su elemento, reemplaza esa pérdida procurándose una validez en calidad de arte, esto es, en cuanto instrumento de formación, y por ende como asunto de escuela y posteriormente empresa cultural. Paulatinamente, la filosofía se convierte en una técnica de explicación a partir de las causas supremas. Ya no se piensa, sino que uno se ocupa con la filosofía. En mutua confrontación, esas ocupaciones se presentan después públicamente como una serie de ismos e intentan superarse entre sí. El dominio que ejercen estos títulos no es fruto del azar. Especialmente en la era moderna, se basa en la peculiar dictadura de la opinión pública. Sin embargo, lo que se suele llamar existencia privada no es en absoluto el ser hombre esencial, o, lo que es lo mismo, el hombre libre. Lo único que hace es insistir en ser una negación de lo público. Sigue siendo un apéndice suyo y se alimenta solamente de su retirada fuera de lo público. Así, y contra su propia voluntad, dicha existencia da fe de la rendición ante los dictados de la opinión pública. A su vez, dicha opinión es la institución y autorización de la apertura del ente en la objetivación incondicionada de todo, y estas, como procedentes del dominio de la subjetividad, están condicionadas metafísicamente. Por eso, el lenguaje cae al servicio de la mediación de las vías de comunicación por las que se extiende la objetivación a modo de acceso uniforme de todos a todo, pasando por encima de cualquier límite. Así es como cae el lenguaje bajo la dictadura de la opinión pública. Esta decide de antemano qué es comprensible y qué es desechable por incomprensible. Lo que se dice en Ser y Tiempo, 1927, parágrafos 27 y 35, sobre el uno impersonal, no debe tomarse de ningún modo como una contribución incidental a la sociología. Pero dicho uno tampoco pretende ser únicamente la imagen opuesta, entendida de modo ético existencial, del ser uno mismo de la persona. Antes bien, lo dicho encierra la indicación que remite a la pertenencia inicial de la palabra al ser. Pensada desde la pregunta por la verdad del ser. Bajo el dominio de la subjetividad que se presenta como opinión pública, esta relación queda oculta. Pero cuando la verdad del ser alcanza por fin el rango que la hace digna de ser pensada por el pensar, también la reflexión sobre la esencia del lenguaje debe alcanzar otra altura. Ya no puede seguir siendo mera filosofía del lenguaje. Este es el único motivo por el que Ser y Tiempo, parágrafo 34, hace una referencia a la dimensión esencial del lenguaje y toca la simple pregunta que se interroga en qué modo del ser el lenguaje es siempre como lenguaje. La devastación del lenguaje, que se extiende velozmente por todas partes, no solo se nutre de la responsabilidad estética y moral de todo uso del lenguaje, nace de una amenaza contra la esencia del hombre. Cuidar el uso del lenguaje no demuestra que ya hayamos esquivado ese peligro esencial. Por el contrario, más bien me inclino a pensar que actualmente ni siquiera vemos ni podemos ver todavía el peligro, porque aún no nos hemos situado en su horizonte. Pero la decadencia actual del lenguaje, de la que un poco tarde tanto se habla últimamente, no es el fundamento, sino la consecuencia del proceso por el que el lenguaje, bajo el dominio de la metafísica moderna de la subjetividad, va cayendo de modo casi irrefrenable
fuera de su elemento. El lenguaje también nos hurta su esencia, ser la casa de la verdad del ser. El lenguaje se abandona a nuestro mero querer y hacer, a modo de instrumento de dominación sobre lo ente. Y, a su vez, este aparece en cuanto a lo real en el entramado de causas y efectos. Nos topamos con lo ente como lo real, tanto al calcular y actuar como cuando recurrimos a las explicaciones y fundamentaciones de la ciencia y la filosofía. Y de estas también forma parte la aseveración de que algo es inexplicable. Con este tipo de afirmaciones hallamos ante el misterio. Con este tipo de afirmaciones creemos hallarnos ante el misterio, como si de este modo fuera cosa asentada, que la verdad del ser pudiera basarse sobre causas y explicaciones, o lo que es lo mismo, sobre su inaprensibilidad. O lo que es lo mismo, sobre su inaprensibilidad. Pero si el hombre quiere volver a encontrarse alguna vez en la vecindad del ser, tiene que aprender previamente a existir prescindiendo de nombres. Tiene que reconocer en la misma medida tanto la seducción de la opinión pública como la impotencia de lo privado. Antes de hablar, el hombre debe dejarse interpelar de nuevo por el ser, con el peligro de que, bajo este reclamo, él tenga poco o raras veces algo que decir. Solo así se le vuelve a regalar a la palabra el valor precioso de su esencia y al hombre la morada donde habitar en la verdad del ser.